Eh, entonces, ya bueno, en la clase de hoy vamos a ver temas de prueba unitaria. Eh, Así que hice una pequeña presentación para poder explicarle un poco qué son las pruebas unitarias, para qué sirven, dónde se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Y bueno, lo primero, ¿en qué consisten? Bueno, la gracia de esto es, como les mencioné igual antes, probar el sistema y ver la integridad que éste tiene ante distintos cambios. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un programa, muchas veces puede que tenga algún problema al ingresar un dato de cierto tipo, o por ejemplo, la típica que pasaba cuando ustedes tienen un input y quieren un número, y por ejemplo lo rescatan, después lo evalúan, pero a veces pasa como un string y no como un int, y el programa les da un error. Bueno, la gracia es eso, poder ver cuáles son los errores que el sistema puede permitir y no puede permitir. Ya, por ejemplo, algo más simple de entender y ya más realista sería, por ejemplo, al ingresar, o sea, al crear una cuenta. Por ejemplo, supongan que les pide un correo a la cuenta, pero ustedes en vez de colocar un correo colocan un nombre de usuario. El programa debería detectar que ustedes no ingresaron un correo y marcarles un error. Ya, esa es la idea. Y bueno, esto es básicamente para poder ver cuáles son las cosas que mi sistema va a permitir y no va a permitir. Y sobre todo entender bien cuáles son las cosas que pueden hacer que mi sistema se caiga. Ya la gracia tampoco es que ustedes, por ejemplo, entren a la página del banco, colocan mal el login y, y se cae la página. No, no es la gracia. Tiene que poder soportar eso y saber cómo gestionarlo. Entonces, bueno, ¿dónde podemos aplicarlo? Ya, esto como les dije, la gracia es poder hacerlo con aplicaciones ya a una escala más grande. Con un código que van a usar ustedes mismos o definido de manera estructural, por lo general no se suelen aplicar porque son códigos más para uno mismo, no para un público. Entonces, como es para uno mismo, uno sabe qué cosas va a ingresar, qué cosas no puede ingresar, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, como también se menciona ahí, son para proyectos que requieran precisión y optimización. Como las páginas de los bancos, por ejemplo, alguna página para hacer pagos, como esta, eh, ay no me sé el nombre, pero la típica que usan para pagar cosas en internet. Esta que te deja colocar la tarjeta del Banco Estado, la Match, todo eso. Y sobre todo es para, como se menciona ahí abajo, y esto es súper importante, tener esto en mente nos hace cambiar nuestra manera de desarrollar. Y efectivamente, si ustedes, o bueno, mejor dicho, cuando ustedes vayan a una empresa, la empresa les va a pedir algo y les va a decir, ya, yo necesito que luego, para que QA pueda evaluar el producto, ¿de acuerdo? Que QA es la parte encargada de la calidad, pueda evaluar el servicio, necesitan que cuando yo haga ciertas cosas, me devuelvas otras cosas. Por ejemplo, si yo ingreso un usuario correcto, me retorne un true, ya un booleano. Entonces yo tengo que diseñar mi prueba, o sea, perdón, mi código, para que, ok, yo ingreso sesión, entro al sistema, pero además debe retornarme un true. Entonces empiezo a programar de una manera más enfocada, en este caso, a una estructura específica que me piden. Y esto también es muy bueno porque nos hace ver más claramente cómo el código está dividido. ¿Ok? Por ejemplo, si marca un error me va a retornar un false. Si ingresa el sistema bien me va a retornar un true. Y si lo que yo ingreso es correcto pero no está en el sistema me puede devolver un none, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta y que cuando vayan a desarrollar algo más grande, es bueno tenerlo en mente. Ahora, el problema es que esto igual es un poco difícil de ver y la verdad que da flojera porque hay que tener más cosas en cuenta y uno no desarrolla directamente. Ya uno va haciendo eso a medida que, o sea, en general uno lo va haciendo a medida que ya tiene hecho eso, pero la idea es que lo vayan haciendo a la par. Es decir, hago una parte de código y digo, ok, ¿cómo voy a probar esa parte de código? Así, listo, y implemento eso. Ok, entonces, bueno, bueno, es lo mismo que mencionaba, sobre todo la seguridad y pauteado. Ya, si ustedes hacen su código que puede ser probado,
Eso es mucho mejor porque nos da mucha seguridad de lo que estamos haciendo. Si nosotros sabemos en qué partes el código va a fallar o no va a fallar, esto nos hace tener en mente muchas cosas ya a priori. Podemos decir, ok, aquí hay una brecha, tengo que tener cuidado con esto. Y sobre todo, esto también nos permite poder saber en qué escenarios una persona que no conoce el sistema puede fallar o no puede fallar. Cuando nosotros desarrollamos, muchas veces decimos, ok, hay que hacer esto, esto, otro, ya, pero no creo que una persona sea tan tonta para que yo le digo, ingresa un número y coloca una palabra, pero hay gente que es así y se equivoca y a veces puede que esto suene como muy genérico, pero hay casos en los que, no sé, alguien tiene un teclado que aprieta la H y coloca un carácter raro y eso nos tira el sistema. Entonces son cosas que uno muchas veces cuando lo hace no lo tiene en cuenta, pero teniendo en mente las pruebas, y en este caso las pruebas unitarias, nos hacen desarrollar de una manera distinta y con otro enfoque. Ya, eso básicamente. Y bueno, aquí como menciono, SID, bueno, SID es básicamente la pirámide que sale aquí. Y claro, como les digo, tiene que estar todo correctamente hecho, que el sistema no colapse. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta la palabra SID, que es en este caso la integridad de los datos, es decir, que no se cambien, que no se, que no se modifiquen en el proceso. La disponibilidad es decir que el sistema en este caso no se vaya a caer cuando yo haga X acción. Y confidencial es decir que el sistema en este caso una persona no pueda interceptar los datos o meterse, acceder a los mismos de maneras que yo no tengo prevista. Como les mencioné en la clase de objetos, habían formas de hacer que los métodos sean privados. Eso tiene que ver con la confidencialidad y eso también se puede ver en las pruebas unitarias. Ya, pero bueno, todavía no lo van a ver, o sea, no deberían verlo, pero es bueno que lo tengan en mente. Entonces, bueno, aquí los mercados más utilizados, todas las empresas estas usan el tema del enfoque de pruebas unitarias. Ya probablemente todavía no les suene de nada y no tengan ni mucha idea de qué es y a pesar de la descripción que les di, pero bueno, ya entienden un poco por dónde quiero ir. Que las empresas trabajan de manera más estructurada y tienen en mente muchas cosas de antes. Y de hecho, por lo general, antes siquiera de pensar una idea de software, se ve cómo se va a probar ese software. Pero bueno, eso probablemente no lo tengan que ver ustedes o quizás sí tengan que armar ustedes ese plan. Así que igual es bueno que vayan viendo proyectos y cómo hacen todas estas cosas. Entonces, ya ahora vamos a hacer una aplicación. Si esa es la gracia, ¿dónde vamos a probar estas pruebas? Bueno, entonces primero voy a hacer un testing simple. Que esto es para probar un poco a qué me refiero con que un valor sea permitido o no permitido, o que sea permitido pero que no permita X cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces vamos a hacer aquí testing primero. Ya, entonces, esto lo voy a trabajar con clases. Si no entienden algo me preguntan. Pero bueno, con lo que les mencioné en la clase pasada ya deberían estar claros. No les voy a pedir que hagan todo esto solo porque probablemente les cueste, pero la idea es que entiendan a lo que me refiero. Bueno, supongamos que en una página web tengo, o bueno, en cualquier sistema, ya en cualquier sistema, yo quiero hacer que una persona cuando se registre tenga que ingresar en este caso su edad. Bueno, pensemos en la edad. Una persona eh, puede ingresar a este sistema, pero tenemos que establecer unos rangos. A una persona no me puede colocar menos 18 años, ya porque es absurdo. Y también tenemos que tener en cuenta las políticas. Por ejemplo, la página solo permite registrarse gente mayor de 18 años. Entonces, bueno,
Ahora vamos a probar lo de las pruebas, en este caso. Entonces, voy a hacer una clase inicial. Es decir que yo para inicializar esta clase tengo que pasarle un valor, ¿ya? Entonces llamo el método self para llamar, como mencioné en la clase pasada, a la variable que está asociada a ese objeto en específico, ¿ya? Cuando uno crea un objeto es único. Puedo crear varios objetos del mismo tipo, pero cada uno tiene sus propios atributos, y esa es la gracia de self. Y le vamos a pasar la edad, que en este caso es cuántos años tiene esa persona. Entonces self, y bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas, tanto de manera privada como de manera pública. Lo voy a hacer público, pero bueno, ya saben que para hacerlo privado simplemente tendrían que colocar aquí guión bajo. Ya, pero lo vamos a hacer así para que no se compliquen tanto. Entonces yo aquí digo self edad, o sea, digo la edad asociada a ese objeto, ¿ok? No a otro, a ese objeto. Y a eso le asigno la variable que yo le voy a ingresar. Y voy a hacer otro método. Como les mencioné, también tenemos el get y el set, ya que el get es para obtener los valores que están asociados a ese objeto y el set es para cambiar los valores asociados a ese objeto. Perdón si voy un poco rápido, pero es para que alcancemos a ver todo y también para no alargarlo tanto. Pero bueno, get entonces me va a dar la data asociada a ese objeto, entonces le ponemos return y aquí pueden colocarlo en serie o con paréntesis, a mí me gusta colocarlo en paréntesis, le colocan self data. Ok, y ya tenemos nuestra clase lista. Vamos a hacer eso de momento. Entonces, bueno, aquí lo típico, colocan name igual main. Y vamos a definir persona 1, persona, ya. Y ahora le vamos a colocar la edad. Supongamos que le colocamos la edad 30, ¿ok? Ahora, si yo printeo persona, voy a abrir la terminal. Pueden utilizarla de Visual Studio Code, pero a mí me gusta usarla de acá porque es para acostumbrarme también a navegar usando la terminal. Ok, pero pueden usarla de Visual Studio Code, no pasa nada. Entonces, me equivoqué. ¿Ya? Y aquí ejecutamos. ¿Ya? Y si se fijan, me entrega en este caso una dirección de memoria, es esto, ¿ok? Y eso es porque estoy creando un objeto, ¿ok? No tiene como tal los atributos asociados como si yo hiciera, por ejemplo, una palabra acá, ¿ya? Es un objeto y como tal tengo que acceder a sus datos utilizando métodos. En este caso el método que creamos fue getEdad, entonces yo podría hacer aquí .getEdad, paréntesis, y si se fijan ahora ya me entrega la edad. Bueno, ahora la gracia es que hagamos lo de las pruebas unitarias. Ya no necesitamos más para poder explicar esto. Entonces, voy a hacer un método set para que lo vean igual, por si es que se les olvidó. Entonces yo coloco self, es decir, para llamar a mí mismo a la edad que está asignada a ese objeto. Y recibo un parámetro que es la edad que me va a llegar de afuera. Y lo único que hago es colocar aquí self.edad es igual a edad. Si se fijan es parecido al método init, pero es simplemente porque yo estoy colocándole el valor que voy a pasarle. Ahora podríamos hacer persona1.setEdad y ahora le vamos a colocar que tiene 40. Y si yo coloco aquí print persona1. Y ahora esto debería darme 40. Y si se fijan, efectivamente, yo le coloqué una edad inicial, después le coloqué otra edad y finalmente me la retorno. Ok, pero ahora vamos a hacer la función asociada en este caso a la prueba unitaria. Ya la manera más fácil de hacer esto es con assert. Esto no requiere ninguna librería, está implícito en Python y es por lo mismo por lo que lo vamos a ver. Entonces es mayor edad, ¿ok? Que es para ver en este caso si cumple con lo que definimos al principio, es decir, que sea alguien que tenga mayor de 18 y que no rompa el esquema de edad, es decir, que sea de 0 hasta infinito, no desde infinito negativo a infinito positivo, porque obviamente nadie puede tener edades negativas.
Entonces, aquí colocamos self, no se olviden del self para llamar al atributo asociado. Y bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Podríamos hacer un if, pero ustedes pueden evaluar inmediatamente una expresión en un return. Pero bueno, lo vamos a hacer con un if y después vamos a simplificar código. Entonces, if self.edad es mayor o igual a 18, le vamos a decir que retorne un true, es decir que es mayor de edad. Y si no, le colocamos return false. Ok, entonces es mayor de edad. Probamos y si se fijan me arroja un true porque efectivamente la edad es mayor a 18. Ahora si yo aquí le colocara 10, esto debería darme un false. Pero ¿qué pasa si coloco una edad negativa? False igual, pero no queremos que pase eso. Ahora, este código lo pueden simplificar, como les mencionaba, y para hacerlo simplemente coloquen acá así. Ay, perdón. Y esto evalúa inmediatamente en el return la expresión. ¿Ya? Así igual ahorran código y es más comprensible. Y si se fijan, nuevamente funciona igual. Ya aquí le vamos a poner 50 y ahora arroja un true. Ya, pero ahora la parte de las pruebas. Ok, para eso simplemente colocan assert y luego colocan el rango en este caso que queremos. Ahora, el assert no siempre funciona de la manera que lo estoy mostrando, ya porque en este caso estamos evaluando números. En otros casos tendrían que evaluar en este caso strings o compararlos, pero dentro del assert pueden escribir toda una expresión, ¿ya? Pueden aquí desarrollar toda una expresión y lo que tenga que dar, aunque lo evalúa dependiendo de lo que coloquen. Pues, por ejemplo, aquí pueden colocar un if tal cosa pasa, que haga tal cosa, ¿ya? Y si se cumple dicha condición, va a ejecutar el assert. Ahora, es un poco chino eso, pero hagámoslo así. Aquí vamos a colocar en este caso la self, edad, es decir, la edad, pero nosotros queremos que esto se permita solamente si es de 0 a infinito positivo. ¿Cómo hago eso? Bueno, self igual 0. 0, perdón. Es decir, en el sistema puedo ingresar edades desde el 0 hasta el infinito, pero no puedo ingresar negativas. Evalúa eso. Primero verifica si es que el valor que estoy preguntando es menor a 0 y luego evalúa la expresión, en este caso, que es para ver si es mayor de edad o no. ¿Ya? Ahora fíjense. Pruebo con lo de 50 años de nuevo. Voy a borrar eso mejor porque puede que se pierdan más. Y de hecho voy a hacerle un zoom a esto. Ahí sí, mejor. Ok, y si se fijan me dice true, porque efectivamente es mayor de edad. Ok, ahora si coloco 10, por ejemplo, me da un false. Y aquí viene la parte de las pruebas. Si yo coloco una edad negativa en este caso, fíjense lo que va a aparecer. Ya, y me da un error. Y eso es efectivamente lo que yo quería. Poder detectar cuando una edad, en este caso, es menor del rango de valores que yo tenía previsto analizar. Este tipo de pruebas, lo ideal es que también se hagan acá, ¿ok? Porque la gracia es que ni siquiera el objeto se inicialice con una edad menor de edad, ¿ya? Pero bueno, eso ya lo pueden ir probando ustedes. La gracia es que vayan jugando con este valor de assert, ¿ya? Ahora, eh, quiero probar una cosa. Ah, no, mejor después la vemos. Bueno, pero eso sería el apartado de pruebas básicas. Ahora vamos a ver pruebas reales, ¿ya? Que eso se hace en este caso con una librería que me parece que vieron con el profesor Ponce. Pero si no se acuerdan o no la vieron, no se preocupen. Sí, aquí se lo explico. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? O no sé, me he explicado claro. Bueno,
Vamos a hacer el segundo testing, ya. De segundo testing, vamos a hacer... probar un sistema de entrada de datos, en este caso un login, ¿ya? Que es la parte más fácil para que puedan ver a qué me refiero con pruebas unitarias. Entonces, vamos a hacer un login. Bueno, este es mi login como tal, ¿ya? Entonces vamos a hacer la clase login register system. Ya aquí van a poder registrarse e iniciar sesión. Entonces, definimos el inicio. Ya vamos a self. Y en este caso, vamos a hacer un sistema de registro con contraseña y usuario, ¿ya? Entonces, voy a llamar ahí. Y bueno, vamos a usar un diccionario, ¿ya? ¿Por qué un diccionario? Porque la gracia es que tengamos los nombres en un apartado y las contraseñas en otro. Entonces, usernames, en este caso, vamos a colocarle un array, ¿ya? El array también lo pueden escribir... me falta eso. El array lo pueden escribir así o así, ¿ya? Como ustedes prefieran. Pero lo vamos a dejar así porque es más tradicional. Y acá lo mismo. Ok, entonces cuando se inicializa el sistema, si se fijan yo ahora no le paso ningún valor a diferencia de acá. Ok, simplemente cuando se inicializa me genera esta lista. Ok, y ahora vamos a hacer el registro. Registrar. Y le vamos a colocar self. Bueno, y aquí tendría que colocar mi nombre y mi contraseña. Y bueno, aquí simplemente vamos a hacer que añada en este caso a la variable que yo cree en el diccionario, en el diccionario y específicamente en la parte de nombres. Y ahí, este en este caso nos da la lista que está asociada al usuario. Y a esa lista le vamos a hacer un append y le vamos a añadir en este caso el nombre de usuario que colocamos. Y hacemos lo mismo para las contraseñas, ¿ya? Y voy a mostrar el register para que lo vean, ¿ya? Def get registrar. Entonces, vamos a self. Y claro, esto nos da esto. Ya lo vamos a hacer hasta ahí para que vean lo que estoy haciendo porque tampoco quiero que se pierda. Entonces, bueno, fíjense, aquí llamo al sistema, en este caso, al apartado del login y register. Y aquí le voy a añadir un usuario, ¿ya? Y luego voy a obtener esa lista que tenía con todos los usuarios. Uy, ¿qué pasó? A ver, me había equivocado en algo. Voy a ver, voy a leer el error porque está raro esto. Usernames. Que le falta los dos puntitos. Donde lo colocaste ahí arriba. Está con dos puntitos adentro de la Ah, comilla. claro, claro, claro. Sí, vale, gracias. Ya, ahí sí, bueno. Y esa es la gracia. Ven, y aquí podrían simplemente obtener en este caso usernames y ahí ya pueden obtener todos los nombres de usuario. Bueno, era eso, para que lo vieran más visual. Vale, ahí por el dato del error que se me había ido. Ya, entonces ahora vamos a hacer el login. Entonces, en este caso vamos a rescatar el nombre de usuario y la contraseña. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que yo ingreso un nombre de usuario y ese nombre de usuario tiene que tener asociada una contraseña, pero tienen que estar en este caso en la misma posición. Supongamos que, por ejemplo, tengo dos listas. Ya ahí supongamos que tenemos el usuario Pablo y aquí Juan.
Y aquí justo calza que este le puso contraseña pass12 y este igual le puso contraseña pass12. La gracia es que busque, por ejemplo, si yo quiero loguearme como Pablo, coloco Pablo y tiene que ver si en la misma posición, es decir, en la 0, la contraseña es igual a la que yo coloque. Ya que no busque en este caso entre todas las contraseñas si es que calza. ¿Ok? Es un poco igual tonto aclararlo, pero bueno, es para que lo tengan presente. Que he visto gente que lo hace así y bueno, medio raro, pero bueno. Entonces, aquí le preguntamos si el nombre de usuario, en este caso, está en mi sistema, específicamente asociado a la lista, o sea, perdón, al diccionario y específicamente en donde están los nombres de usuario en esa lista, si es que se encuentra ahí. Ahora, esto también lo podrían hacer con un for, pero lo pueden hacer así, ¿ya? Esto simplemente hace automáticamente el apartado del for para que busquen exactamente si es que ese valor está en la lista. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer en este caso es obtener el índice. Como les mencioné, voy a retroceder un poquito para recuperar eso. Voy a escribir esto de nuevo nomás. ¿Sí? Ya ahí está. Entonces, nosotros necesitamos ver la posición en la que estaba. Si yo recupero Pablo, digo, ya, Pablo, ¿dónde estaba? En la posición 0. Ok, ahora sé que tengo que buscar la contraseña que está en la posición 0. Entonces vamos a hacer aquí un índice, ¿ya? Y este índice va a ser simplemente el sistema. Mira, aquí me lo da automáticamente. ¿Ya? Y con este index, con este método podemos, en este caso, obtener la posición de ese elemento en la lista. ¿Ya? Si no les queda muy claro, lo hacemos. Fíjense, tengo por aquí mi lista. Juan, Pedro y no sé, Pablo, por ejemplo. Ya, entonces supongamos que yo quiero lista. Ay, perdón. Lista.find y que busque Juan. Ya, entonces. Claro, porque find no se puede usar en listas, pues ya no me hagan caso. Bueno, pero supongamos que aquí le hacemos un for i in lista y aquí le decimos si el i es igual a Juan. En este caso que me printé el i punto index. Ya. Que soy tonto, no me hagan caso. Y me equivoqué. Y esto era lista.index y aquí le pasamos el parámetro. Ya, ven, y si se fijan ahí me dio la posición 0. ¿Ya? Si yo aquí le pusiera, por ejemplo, Pablo, me debería dar un 2. Ya, y si se fijan me da la posición donde estaba ese parámetro. Bueno. Entonces. Borré todo lo que tenía antes. Oh. A ver, espérenme. Voy a retroceder. Así que no sé por qué borré todo el login. Bueno. Entonces era listEms, users. Las contraseñas, en este caso. O sea, perdón, el nombre de usuario. Punto index. Y aquí colocamos en este caso el nombre de usuario que tenemos que buscar. ¿Ya? Y ahora vamos a evaluar simplemente si es que la contraseña que yo ingresé está en la misma posición del valor que, en este caso del nombre de usuario. ¿Ya? Y bueno, ahí está. ¿Ok? Si se fijan, evalúa en esa posición si es igual a la contraseña que estaba ahí. Es decir, si la contraseña en la posición 0 es la misma que la que yo le ingresé. ¿Ya? Y en este caso, si se fijan, retorna un true. Es decir, que el usuario se logueó y en este caso ya accedió al sistema. Si queremos hacerlo más bonito, aquí le ponemos has iniciado sesión correctamente. Ya, ahí le ponemos unos signos de exclamación. Ya, y le ponemos, si no, return un false, es decir, que no pudo ingresar al sistema. Y aquí contraseña incorrecta en este caso. Ya, nombre
o contraseña incorrecta. Sé que no es nombre, aquí no evalúa nombre, pero es mejor colocarlo así abierto porque si le colocan contraseña incorrecta, se da a entender que en este caso ese nombre de usuario existe y eso puede ser inseguro en algunos casos. ¿Ok? Y aquí también podemos poner un else, es decir, si es que el nombre de usuario no existe, también retornar un false. ¿Ya? Entonces probemos login. System.login y aquí vamos a probar user 1, password 1. Y aquí vamos a printear esto. Bueno, no lo printemos porque ya le pusimos print, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahí, efectivamente, está el usuario registrado. Entonces me dice que he iniciado sesión correctamente. Si coloco mal la contraseña, nombre de contraseña incorrecta, ¿ya? Y si también coloco un nombre raro que no existe, lo mismo, ¿ya? Bueno, ya tenemos el sistema hecho de login. Eso es simplemente, en este caso, el sistema del login, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, vamos a hacer ahora la parte interesante, pues, el testing. Ya, ¿y cómo vamos a hacer el testing? Bueno, como les dije, esto se evalúa aparte. Es decir, ustedes, sus componentes en este caso, los tienen todos separados, ¿ya? Y esa es la gracia. Cuando ustedes hagan algo, está todo separado. Y ustedes utilizan en este caso un apartado específico para pruebas y evalúan uno, ¿ya? Puede que pueda evaluar varios, ¿ok? Puede darse ese caso. Pero si se fijan, está todo segmentado. Y esa es la gracia. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un apartado en este caso de test. Bueno, vamos a poner unit test. Ok. Ya, no sé si han hecho esto antes, pero si no, aquí lo vamos a ver. Primero importamos la librería que vamos a utilizar para hacer las pruebas unitarias. En este caso vamos a utilizar esta, que es para hacer test unitarios, valga la redundancia. Y ahora vamos a importar este archivo, pero específicamente vamos a importar esta clase, que es la que nos interesa ver si es que está bien o mal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le decimos from el nombre del archivo, en este caso testing segundo. Vamos a importar esta clase, ¿ya? Aquí me comí el paréntesis. Vamos a importar esta clase. ¿Ok? Y ahora esta clase está importada. Yo la puedo utilizar en este documento. De hecho, fíjense, si yo hago aquí if name, no vamos a ver eso no todavía. Y aquí yo puedo llamar a mi clase, ¿ya? Obviamente me tengo que saber los métodos. Por ejemplo, vamos a llamar registrar. Entonces le vamos a colocar aquí user1 y llamamos la clase, ¿ya? Ahí la inicializamos en el usuario. Y aquí le colocamos user1.registrar y aquí, no sé, le vamos a poner un nombre cualquiera. Ya aquí le vamos a poner Pablo de contraseña y nombre Pablo igual. Ya y aquí era user1.get registrar. Y listo. Y esto tenía que printearlo. ¿Ya? Y ahora vamos a arrancar ese documento, pues el de unit test. Están separados, como les dije. Pero si se fijan, puedo llamar ese objeto, aunque esté en otro documento. ¿Ya? No sé si habían hecho eso, pero bueno, ahora ya lo pueden ver, pues. Así se trabaja ya realmente cuando ustedes tienen archivos, los van separando y van llamando los métodos que ya se tienen que saber, obviamente. Pero claro, esto es más seguro también porque el usuario así no puede ver directamente qué métodos existen. Yo me los sé solamente. Bueno, pero nosotros no queremos probar eso. Queremos probar en este caso lo de las pruebas unitarias. Entonces, testing. Ya, entonces vamos a hacer otra clase. Esta clase es para hacer las pruebas unitarias. Entonces vamos a hacer aquí test login register. Y aquí le tenemos que pasar en este caso el objeto unit test
y colocarle en este caso en modo de pruebas. ¿Ya? Ahora, este tipo de objeto específico tiene, bueno, aquí van a ver que me tira muchas cosas, pero ignoren eso. Eso es porque tengo Copilot. Pero aquí tienen que ustedes armar la prueba. ¿Qué cosas van a probar? ¿Qué cosas no se van a probar? Etcétera, etcétera. Para eso tienen que definir la función setup, ya que es como el init, pero específico para las pruebas. Y bueno, aquí vamos a decir self system en este caso porque vamos a llamar al sistema de logueo, en este caso inicializar el objeto. Y luego le vamos a colocar un usuario cualquiera, ¿ya? Vamos a colocar registrar. Ya, y no sé, colocamos Perú y 1, 2, 3, 4 y no sé, coloquemos no sé, Magallanes 1, 2, 3, 4. Ya, entonces cuando se inicialice el test va a ingresar eso automáticamente. ¿Ok? Vamos a probar solamente con esos dos. Ya, ahora ustedes tienen que empezar a definir las funciones que se van a evaluar. Ya ustedes les pueden colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso vamos a primero probar el registrar. ¿Ya? Bueno, es que aquí no hice nada de registrar, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Para que vayan viendo. Entonces aquí le colocamos self.el sistema, en este caso este, ¿ok? Para que no se pierdan. Es la que yo definía al principio. Register. Y vamos a ingresar un usuario cualquiera, ya otro aparte de los que ya registramos, ¿ok? Entonces, usuario 1, coma, y no sé, otra contraseña. Y luego vamos a probar el inicio de sesión con esa cuenta. ¿Ok? Si yo ingreso un usuario al sistema y me logueo en este caso, debería dejarme acceder al sistema. ¿Ok? Y devolverme este true que yo definí. Ahora, ¿cómo evalúo eso? Bueno, aquí simplemente tienen que colocar assert. Ya, y aquí existen dos tipos de evaluaciones. Tienen el equal, que es para decirle qué valor tiene que ser igual. Esto es más específico en caso de que quieran evaluar por string, por número, bla, bla, bla. O en este caso pueden colocar igual true, hacer true. Ya, hacer true inmediatamente evalúa si es que eso que está dentro me devolvió un true o un false. ¿Ya? En este caso vamos a probar con igual porque es más general y también para que vean cómo funciona. Entonces, self.system.login, en este caso vamos a probar el inicio de sesión que estaba acá, ya esta, y le vamos a decir que quiero loguearme con el usuario, en este caso usuario 1, y la contraseña es 3214. Ok, hasta ahí nada raro, ¿ya? Y aquí luego colocan coma y lo que yo espero que me dé igual eso. Es decir, esta función evaluada, ¿qué me devuelve como valor? Me devuelve un true, si es que se cumple. En este caso sí se va a cumplir. Entonces yo le digo, vale, lo que está ahí adentro tiene que ser igual a true. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer hasta esa prueba de momento. Ahora, ¿cómo inicializo las pruebas? Bueno, ahí está. Ustedes colocan unittest.main y eso ejecuta las pruebas automáticamente. Guardamos y fijémonos. Si se fijan me dice corrió una prueba porque yo definí solamente una acá. Si yo hiciera varias, voy a hacer varias para que vean. Uy, se me coló ahí eso. Ya aquí tendríamos que colocarle otros nombres, sí. Si se fijan, si hago eso, me dice corrió 4 tests correctamente, ¿ya? Dependiendo de cuántas funciones hagan, son distintos tests. Y si se fijan, me voy a limpiar ahí, me dice que el test salió correcto, ¿ya? Y efectivamente, porque yo le dije que tenía que ser igual a true. Ahora, supongamos que yo aquí en vez de eso le coloco false. Me dio un error, ¿ya? Y falló en esa prueba. Y si se fijan, me dice exactamente en la que falló, ¿ya? Supongamos que yo hago otro test, ¿ya? Test registrar 2. Si se fijan, me dice que... claro, lo copié tal cual, perdón. Si se fijan,
me dice que falló en este caso en 1, ¿ya? Y fue en el test registrar, en el primero, ¿ya? Si se fijan, el segundo no falló. Y aquí me dice exactamente el error. Me dice que el assertion esperaba un true, pero le dio un false. Y esas son las maneras de probar su software. Si se fijan, aquí colocamos una cuenta, la registramos, luego la probamos y no funcionó. Es decir, no logró loguearse cuando se supone que sí estaba en el sistema. Ok. Ya, y voy a hacer una última prueba que en este caso va a ser una de login. ¿Ya? Entonces vamos a probar el login. Voy a sacar esta prueba que está mala, ya para que no nos estorbe después cuando estemos viendo la prueba de login. Y aquí simplemente vamos a hacer lo mismo, es decir, si self.assert, vamos a usar el true en este caso, para que lo vean también. Y aquí colocan self.system login. Ya, y aquí tenemos que colocar los usuarios que colocamos previamente en el sistema. Como esto tiene una estructura de pruebas, este usuario que está acá no se va a registrar como tal en el sistema de acá, ¿ok? Trabaja como en un ambiente aparte. Es decir, esta es una prueba, esta es otra prueba y son todas por separados. O sea que yo lo que registre no va a estar acá analizado, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y tiene sentido porque la gracia es que si yo hago una prueba, solo se pruebe ese apartado y no influya en las demás pruebas. ¿Ok? Y aquí simplemente colocaríamos los datos que ya registré acá en el inicio. ¿Ok? Vamos a probar en este caso con Perú 1, 2, 3, 4. Y con esto ya podrían arrancar la prueba. Y si se fijan... Ah, perdón, aquí lo coloqué como número. Ya ven, esas cosas tienen que fijarse. Yo lo coloqué como número y me dio que falló la prueba. Y efectivamente, porque aquí la contraseña es de tipo string. Entonces, colocamos string. Y pasó el test, si se fijan. Eso es el assert true. Es parecido a esto, ¿ya? Solamente que me ahorré en este caso colocar el coma true. Si yo coloco aquí assert false, debería fallar y decirme que en este caso me dio un true y no era un falso, ¿ya? Bueno, podemos seguir probando cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo nuevamente un assert true, pero ahora en vez de probar una cuenta que yo tenía registrada, probamos una que no estaba registrada? Es decir, no sé, patito, chanchito. Entonces, si se fijan, falla. ¿Por qué? Porque no tengo esta cuenta registrada. ¿Ya? Si yo aquí lo cambiara ahora y le colocara false, eso significa que cuando coloque datos que no existen en el sistema, debería retornarme un false. Y efectivamente. ¿Ya? Si se fijan, aquí lo definimos. Cuando no calzaba con ninguno, me retornaba un falso. Si no calzaba la contraseña, un falso. También podemos probar eso. Por ejemplo, self, assert, false. Y aquí colocamos self, system login. Vamos a probar con Magallanes. Si se fijan, el nombre de usuario existe, ¿ya? Pero la contraseña no existe. Y si se fijan, aquí hicimos ese método. Si estaba el nombre de usuario, buscaba la contraseña. Si no la encontraba, retornaba un falso. Entonces, vamos a colocarle falso porque es lo que debería devolverme. Y efectivamente. Y pasó la prueba. Bueno, eso sería el tema de las pruebas. No sé si tienen alguna duda. Estuvo un poco confuso. Ya. Eso sería todo. Eso sería la clase de hoy. Voy a parar de grabar.